se encuentren bien. En este video vamos a analizar las maneras de hacer la graficación aproximada a un esbozo de una función, analizando el comportamiento de sus primeras, segundas derivadas y asíntotas. Entonces vamos a empezar como con unos pasos a seguir. Pasos a seguir para hacer el esbozo del gráfico de una función. Bien. Bueno, ¿qué debemos hacer? Pues paso 1, tenemos que calcular los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión de la función dada. Entonces, si f de x es una función tal que f' y f2' de x existen, pues calculamos los puntos de inflexión y los posibles puntos de inflexión de la función f. Recuerden que para calcular puntos de inflexión se utiliza la primera derivada y para calcular los posibles puntos de inflexión, perdón, se utiliza la segunda derivada. Bueno, segundo paso. Calcular las asíntotas de la función f de x. Es decir, analizar si tiene asíntotas verticales, oblicuas, horizontales. Ok. El paso 3 es hacer el método del cementerio, pero vamos a utilizar cosas que calculamos en el paso 1 y en el paso 2. Entonces vamos a, usando el dominio de la función de f de x, hacemos el método del cementerio para, bueno, con más bien, bueno, sí, para f' y f2' de x con los siguientes puntos. Entonces, utilizamos los puntos críticos, los posibles puntos de inflexión y las asíntotas verticales. Bueno, ustedes me preguntarán por qué estamos agregando lo de asíntota vertical. Resulta que, bueno, en la gran mayoría de funciones, cuando son funciones polinómicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, usualmente las asíntotas, si es que llegan a tener, terminan siendo puntos críticos o de inflexión de el segundo tipo. Recuerden que hay dos tipos de puntos críticos, uno donde la derivada es cero y la otra donde la derivada no exista.
De igual manera, para los posibles puntos de inflexión, que es cuando la segunda derivada es cero o cuando la segunda derivada no existe. Usualmente, las asíntotas verticales caen en esos puntos críticos o posibles puntos de inflexión donde la primera derivada o la segunda derivada no existe. Pero las dejo aparte porque pueden haber funciones donde tengan comportamientos raros, ¿ok? Pero usualmente las mismas asíntotas verticales ya se están contando o como punto crítico o como posible punto de inflexión, pero de los que no posee ya sea la primera derivada o la segunda. Ok, el paso 4, este sí es pues más específico y es básicamente hacer una tabla de valores con los máximos, mínimos y puntos de inflexión que hayamos desglosado, bueno, que hayamos encontrado en el paso 3. Entonces, se hace una tabla de valores con los puntos de máximo o mínimo local y los puntos de inflexión encontrados en el paso 3, o sea, en el paso anterior. Más bien acá voy a poner una cosita. Se hace una tabla de valores para f de x con los puntos de máximo, mínimo local y puntos de inflexión encontrados en el paso 3. Listo. Y el último paso es graficar los puntos de la tabla del paso 4 en el plano cartesiano junto con todas las asíntotas, junto con las asíntotas de f de x y eh, dibujar el comportamiento de la función a partir de la tabla hecha en el paso 3. Bueno, a partir del método del cementerio hecho en el paso 3. Bueno, aquí fui bien específico en cómo son estos pasos. Bueno, entonces, ¿cómo es la mejor forma de entender todo esta cantidad de cosas? Pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a utilizar el libro de Leitod, sección
3.8. Y vamos a hacer el ejercicio 4. Pero con estos pasos. O sea, vamos a mirar todo. Ahí mismo te indican, por ejemplo, dibuje la gráfica de f determinando primero lo siguiente: los sistemas relativos, los puntos de inflexión, los intervalos en los que f es creciente y decreciente, los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, la pendiente de las tangentes de inflexión, bueno, las asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, en caso que tenga. Incorpore esta información en una tabla similar a la de esta sección. Pero pues yo prefiero explicarlo así paso a paso, de esta manera, y creo que no van a tener lío a la hora de hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 4, que dice f de x es igual a x a la 4 menos 4x al cubo más 16x. Bien, entonces empecemos. Paso 1, vamos a mirar los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión. ¿Listo? Espérate que escribí aquí mal. Los puntos críticos. Qué pena. Y los posibles puntos de inflexión. Perfecto. Ok. Entonces comencemos con estos pasitos. Entonces, paso 1. Empecemos con puntos críticos. Entonces recuerden que, bueno, para hablar de puntos críticos necesitamos calcular la primera derivada, que en este caso es 4x al cubo menos 2 a la 2 más 16. ¿Listo? Espérame. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo es el primer tipo de punto crítico? Es cuando su derivada es 0. Entonces vamos a tomar la derivada. Ajá, que es 4x al cubo menos 2x a la 2 más 16 igual a 0. Ok, bueno, aunque para factorizar esto, yo creo que vamos a tener que hacer división sintética. 4 factor de x al cubo menos 3x a la 2 más 4 igual a 0. Este, como es un valor, o sea, no es una variable, podemos pasarla a dividir al otro lado y obtenemos x al cubo menos 3x a la 2 más 4 igual a 0. Bueno, acá podemos intentar buscar las raíces de este polinomio. Este es un ejercicio un poquito más complicado de los que hemos hecho, porque necesitamos calcular las raíces de un polinomio cúbico. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? Resulta que para un polinomio de este tipo, las posibles raíces son lo siguiente. Bueno, aquí el coeficiente líder, que es el que acompaña al x al cubo, es 1, ¿verdad? Pues como está el x al cubo solito, aquí es como si tuviéramos 1 por x al cubo. Y el término independiente es 4, o sea, el término que no tiene variables. Entonces uno hace lo siguiente. Vamos a llamar a este A3, que sería
El coeficiente asociado a x al cubo y a 0 es el término independiente, que es 4. Bueno, entonces, ¿cómo se calculan los divisores de un polinomio con coeficientes enteros? Bueno, los posibles ceros de un polinomio de este tipo. Básicamente es calcular los divisores del término líder, bueno, perdóname, del coeficiente del término líder, que es 1, y los divisores del término independiente, que es 4. Eso sería más o menos 1. Y los divisores del 4 serían más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Ahí estamos trabajando los enteros. Bueno, para ustedes que son matemáticos, cuando estén viendo tarea de anillos, sí, en anillos, van a ver el teorema de los posibles ceros racionales, o creo que ya lo habrán visto, en fundamentos o en precálculo. Entonces, estos serían los divisores de el término de líder. Estos los podemos llamar Q y estos los podemos llamar P. Entonces, el teorema de los posibles ceros racionales te dice que los divisores de el término independiente divididos entre los divisores del término del coeficiente del término líder, esos divisores son los posibles ceros racionales de este polinomio con coeficientes racionales. Bueno, en este caso enteros. Entonces, todos los elementos de la forma P sobre Q sería P es 1, 2 y 4, bueno, salvo positivos o negativos, y Q también. O sea, Q en este caso es solamente 1, porque salvo el signo, está más 1 y menos 1. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Este 1 es el que pusimos acá, que solamente pues hay un valor salvo el signo. Y lo mismo para este, que es el de P. Y para completar le ponemos más menos acá, más menos y más menos. Es decir, que los posibles ceros racionales, en este caso, son más o menos 1 dividido entre 1 es 1, más o menos 2 entre 1, 2, y más o menos 4 entre 1, 4. ¿Listo? Pero bueno, ustedes dirán, ¿esto de los posibles ceros para qué me sirve? Realmente, tomando estos valores que son 6, o sea, vamos a hacer una tabla de valores pequeñita, 1 menos 1, 2 menos 2, 4 y negativo 4. Y lo vamos a evaluar en el polinomio que estamos intentando factorizar, que en este caso, ese polinomio es este, x al cubo menos 3x a la 2 más 4. Creo que de los ejercicios de esa sección, pues este es como el más feo, porque primero tenemos que calcular quiénes son verdaderamente las raíces del polinomio y luego utilizar división sintética. Entonces este es un ejercicio bueno para que repasen todo eso. Bueno, ¿qué sigue ahora? Pues ahora van a empezar a evaluar cada uno de estos valores y nos vamos a enfocar en los que den cero. Recuerden que
si al tomar un polinomio y evaluarlo en un número les da 0, quiere decir que ese número es un divisor, bueno, es una raíz de ese polinomio. Y x menos el numerito que tienen ahí, pues sería divisor del polinomio p de x. Entonces, vamos a calcular esos valorcitos rápido. Bueno, la verdad es utilizar la calculadora y ya. Y como les decía, solamente nos va a interesar las que den 0. Ok. En este caso, si reemplazamos 1, nos da diferente de 0. La verdad, no necesitamos ni siquiera escribir el valor al cual es. Bueno, si reemplazamos 1 te daría 2, pero realmente es diferente de 0. O sea, al evaluar p en 1 es diferente de 0. Si miramos p en negativo 1, este te da 0. Si evaluamos en 2, te da algo diferente de 0. Perdóname. Si evaluamos en 2, te da 0 precisamente. Si evaluamos en negativo 2, es diferente de 0. No me interesa. 4 es diferente de 0. Y negativo 4 es diferente de 0. Es decir, que negativo 1 y 2 son ceros de ese polinomio. Por lo tanto, si queremos factorizar, nos vamos a quedar con estos valores que convierten el polinomio en 0. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo factorizo ese polinomio? Pues vamos a usar división sintética con alguno de esos ceros. Por ejemplo, podríamos empezar con el primer cero, que es menos 1. Entonces vamos a usar división sintética en x igual a menos 1 con el polinomio p de x igual a x al cubo menos 3x a la 2 más 4. Bueno, recordemos cómo es la división sintética. Vamos a tomar los coeficientes de p de x y los vamos a ordenar en una fila. Es decir, el coeficiente de x al cubo, que es 1, el coeficiente de x a la 2, que es negativo 3, el coeficiente de la x, que en este caso no hay, es decir, que es 0, y el término independiente, que es 4. Uno hace aquí como una L alargada, y por aquí ponemos el valor para el cual estamos haciendo la división sintética, que es negativo 1. ¿Cómo es el proceso de la división sintética? Bueno, básicamente el primer elemento de, de izquierda a derecha baja y lo ponemos de primeras, que en este caso es 1. Ahora, ¿cómo generamos un elemento para operarlos con los demás? Bueno, tomamos ese valor que está aquí abajo, que es el 1, y lo vamos a multiplicar por el valor con el cual estamos haciendo la división sintética. O sea que vamos a multiplicar por negativo 1. Y el resultado de esa multiplicación lo vamos a poner en este espacio. ¿Bien? Entonces, en este caso, 1 por negativo 1 te da negativo 1. Ahora, con el elemento que tiene arriba, porque estamos como en una columna, pues ese elemento se va a sumar. Entonces, negativo 3 más negativo 1, esto es negativo 4. Y repetimos de nuevo el proceso. Entonces, este negativo 4 se va a multiplicar con el valor que aparece aquí, que es negativo 1.
Vamos a multiplicar por negativo 1. Y el resultado, en este caso, es 4, ¿no? Porque negativo 4 por negativo 1 es 4. Y sumamos el 4 con el que está arriba, que en este caso es un 0. Entonces, 0 más 4 nos da 4. Y volvemos a repetir el proceso. Nos vamos para la siguiente columna, pero tenemos que multiplicar por negativo 1, que es el valor para el cual estamos haciendo la división sintética. Y esto nos da negativo 4. Lo corro un poquito. Y sumamos los elementos de esa columna, que sería 4 con negativo 4, 0. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué fue lo que hicimos? Realmente lo que hicimos acá fue la división de polinomios, pero ustedes dirán, ¿dividir qué polinomio con cuál? Bueno, la verdad estamos dividiendo x menos menos 1, que sería el valor que está aquí, con el que estamos haciendo la división, entre p de x. A x al cubo menos 3x a la 2 más 4. Pero lo estamos haciendo de una forma muy resumida. Bien. Y ustedes dirán, bueno, en una división de polinomios, lo importante es saber quién es el residuo y quién es el cociente. Entonces, en este caso, este último valor, pues es el residuo de la división. El residuo es 0. Bueno, yo creo que también sabíamos que el residuo era 0 por esto, porque al evaluar menos 1 en el polinomio nos dio 0. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque en división de polinomios hay un teorema que se llama el teorema del factor. Y el teorema del factor nos dice que para que un número sea 0 de un polinomio, el residuo, bueno, pues si es 0 del polinomio, quiere decir que divide x menos el número al polinomio dado. Y también se puede probar que el residuo de esa división, pues es precisamente el polinomio evaluado en ese número, que en este caso estamos diciendo que es el 0, y eso nos da 0. La verdad es una mezcla entre el teorema del residuo y el teorema del factor. Pero bueno, eso es algo de precálculo. Y cualquier cosita, si llegan a tener alguna duda con esto, me pueden decir. ¿Listo? Bien, este es el residuo. Y ustedes me dirán, perdón. Bueno, ¿y el cociente quién es? Pues el cociente nace de estos otros números que están al lado izquierdo del residuo. O sea, siempre el residuo es el que está más hacia la derecha. Pero lo que está a la izquierda del residuo representa el cociente de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que este polinomio de arriba era un polinomio de grado 3, no? O sea, originalmente estos coeficientes, ¿de dónde salieron? Este era el coeficiente de x al cubo, el de x a la 2, el de x y el término independiente. Solo que no quería llenar de tanta cosa. Pero para poder hablar del residuo, le vamos a quitar un grado al polinomio original. Entonces, si el polinomio original es de grado 3, el cociente va a ser de grado 2. O sea, le restas un grado. Entonces sería x a la 2, este es x, y este es el término independiente. Entonces lo que estamos diciendo es que el cociente, bueno, ahí lo pongo con morado, el cociente Q mayúscula es 1 por x a la 2, que es x a la 2, x por negativo 4, que es negativo 4x, y el término independiente, que es 4. Entonces, ese es el cociente. Este es el residuo, que ya habíamos dicho que era residuo. Y este se denomina el cociente de esa división. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué más pasa acá? ¿Cómo puedo escribir eso en una sola ecuación que relacione p de x directamente? Bueno, pues p de x es igual al cociente multiplicado
por el que estaba dividiendo, que es x menos el numerito que utilizamos en la división sintética, que es negativo 1. Entonces, el cociente por x menos 1 en este caso, más el residuo. Esa es la formulita que uno siempre utiliza cuando hace división sintética. Ok, pues reemplacemos. P de x es el cociente, que es x a la 2 menos 4x más 4, multiplicado por x menos 1. O sea que eso sería x más 1, más el residuo, que es 0. Fíjense que uno tiene que ser muy ordenado, porque si no, esto se le va a volver a uno una melcocha y no van a saber qué hacer después. Entonces, fíjense que de esta manera, como el residuo es 0, lo puedo ignorar, no me interesa. Y me quedo con la factorización del término de la forma x más 1. Esto sería x a la 2 menos 4x más 4 multiplicado por x más 1. Y de esa manera pudimos factorizar un poco el p de x. Si quieren verificar que lo que hicimos está bien, pues pueden multiplicar esos dos polinomios y vamos a llegar a este que está acá, que es x al cubo menos 3x a la 2 más 4. Pero pues, si quieren verificarlo, háganlo. No me voy a poner a pelear por eso. Bueno, pero fíjense que además, o sea, ya viendo esta factorización, va a ser mucho más fácil factorizar el otro término cuadrático. Bueno, o incluso podríamos tomar, recuerden que ese polinomio p de x que hablamos tiene que ver con la derivada. Bueno, o fue un paso para poder llegar a la derivada. Creo que este lo podemos seguir factorizando, o sea, este polinomio se puede leer, gracias a Dios, dos números que multiplicados den 4 y que sumados den negativo 4, o también si lo quieren ver como una diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto, perdón, sería x menos 2 todo elevado al cuadrado por x más 1. Sí, porque dos números que multiplicados den 4 y que sumados den negativo 4, pues serían negativo 2 y negativo 2. Y les quedaría x menos 2 por x menos 2 es x menos 2 al cuadrado. Ok, entonces de esa manera pudimos factorizar ese polinomio p de x, que en realidad sería, o bueno, tiene que ver con la derivada. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, nos habíamos quedado por acá. Déjenme una cosita. Voy a hacer aquí una pausa para tener en cuenta que lo que hicimos fue factorizar ese polinomio raro que nos había dado. Recuerden que nos habíamos quedado aquí, pero ese polinomio en donde nos habíamos quedado era p de x. Y ya nos dimos cuenta que p de x es esto que está acá. O sea que esto sería x menos 2 al cuadrado por x más 1, perdón, igual a 0. Entonces, este que está aquí, al haber hecho división sintética y factorizar, resultó ser este producto que está acá. Y recuerden que todo había salido de encontrar los puntos críticos del primer tipo, que era tomar la derivada e igualarla a 0. Como tenemos un producto de términos que está igualado a 0, recuerden que una multiplicación es 0 cuando alguno de los dos es 0. Es decir, cuando x menos 2 al cuadrado es 0 o cuando x más 1 es 0. ¿Listo? De aquí, bueno, como queremos despejar la x, acá podemos sacar raíz, raíz,
y obtenemos que x menos 2 es igual a 0. Aquí que x es menos 1 y que x es 2. Pues encontramos precisamente los puntos críticos del primer tipo. Ustedes también me podrían haber dicho, profesor, pero usted aquí ya me había encontrado los puntos críticos. Bueno, realmente no hemos encontrado todos. Este teorema que les digo acá es un teorema que se llama el teorema de posibles ceros racionales. Es decir, este teorema te dice qué posibles números racionales, es decir, fracciones entre enteros, no, bueno, un entero que el denominador no sea cero, ¿no? O un entero como tal, sea una raíz de un polinomio. Pero el problema es que un polinomio puede tener ceros irracionales. Por ejemplo, un cero que tenga un radical, etcétera. Entonces, yo no les podía haber dicho aquí, oh, estos son todos los ceros. No, porque este polinomio podría tener raíces más feas. Bien, entonces no, uno no se puede confiar. Entonces, lo ideal es hacer este proceso. Y estos serían puntos críticos del primer tipo. ¿Listo? Todavía nos falta hacer los puntos críticos del segundo tipo, que es cuando la derivada no existe. Bueno, en este caso no estamos restringiendo el dominio, o sea, no estoy diciendo, por ejemplo, que sea un polinomio en un intervalo cerrado o en un intervalo abierto. Estamos aquí tomando el dominio del polinomio por completo. Por lo tanto, pues solo con analizar la derivada, que creo que la derivada nos había dado 4x al cubo. ¿Qué más nos había dado? Ah, menos 12x a la 2 más 16. Menos 12x a la 2 más 16. Fíjense que esa derivada, sin importar el x que se tome, pues la derivada siempre existe. Entonces, en el dominio de esa función, que estamos tomando el dominio como todos los reales, esta derivada siempre existe para todo x que esté en los reales. Sin importar el número real que usted coja, al evaluarlo, siempre te va a dar una derivada. Lo que quiere decir es que no hay puntos donde la derivada no exista. Entonces, por eso es que muchos de los libros, cuando calculamos puntos críticos y es un polinomio, pues él solamente mira puntos críticos del primer tipo y ya ahí se lava las manos. Pero a veces no explican por qué es que los puntos críticos del segundo tipo no existen, en este caso cuando es un polinomio. Y es precisamente porque un polinomio no tiene problemas. O sea, ustedes pueden derivar el polinomio y la derivada es otro polinomio. Por ende, no hay problemas de ningún tipo. O sea, ustedes pueden evaluar cualquier número real. Entonces, como la derivada siempre existe, pues se tiene que no hay puntos críticos de este tipo. Y terminamos con la parte de puntos críticos, ¿no? Ahora vamos con la parte de posibles puntos de inflexión. Entonces, el primer tipo de posible punto de inflexión es cuando la segunda derivada es igual a cero. O sea, es muy parecido a los puntos críticos, pero ahora es con segunda derivada. Bueno, pero aquí podríamos calcular la segunda derivada
Recuerden que la primera derivada fue esto. Y esta fue la primera derivada. Y la segunda derivada sería, en este caso, 12x a la 2 menos 24x. ¿Listo? Y la derivada 16, pues es 0. Entonces la ignoramos. Bueno, entonces vamos a tomar esa segunda derivada y la vamos a igualar a 0. O sea que f2', que es 12x a la 2 menos 24x, es igual a 0. Aquí creo que va a ser mucho más fácil la factorización, porque primero el 2 es un factor común y la x también. O sea que acá te va a quedar x menos 2 igual a 0. ¿Listo? Aquí, pues bueno, podríamos tomar todo este como si fuera un término multiplicando y este pues el otro. Y tenemos dos términos multiplicándose que están dando 0. Quiere decir que alguno de los dos es 0. O sea que 12x es 0 o x menos 2 es 0. O sea que x es 0, pues pasando el 12 a dividir. Recuerden que si este es un número, lo podemos poner a dividir sin problema. Cuando es número. Si tiene variables, no puedo hacerlo porque puedo estar dividiendo por 0, por ejemplo. Y acá obtenemos que x vale 2. Y ese sería el otro posible punto de inflexión. ¿Listo? Y ahora, o sea, fíjense que acá tuvimos que hacer tanto como en la primera derivada. Entonces la segunda derivada no existe. Bueno, por la misma razón de la primera derivada, no hay, no hay posibles puntos de inflexión en este caso. O sea, no hay posibles puntos de inflexión de este tipo. Vamos a mirar cuando la segunda derivada no existe. Y la segunda derivada no es esta. Es esta. Bueno, la razón es exactamente la misma. Entonces, fíjense que la segunda derivada siempre existe. Se tiene que no hay posibles puntos de inflexión de este tipo. Porque la segunda derivada, perdón, siempre existe. No hay posibles puntos de inflexión de este tipo. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya hicimos el primer paso, que era encontrar los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión de la función. Ya los hallamos. Ahora me piden calcular las asíntotas. En el caso de los polinomios es fácil mirar asíntotas porque los polinomios no tienen asíntotas. Es decir, si miramos, por ejemplo, el límite hacia más infinito o menos infinito de un polinomio, se van para más o para menos infinito. Es decir, que no hay asíntotas horizontales. Esas funciones no tienen ninguna indeterminación. Es decir, ustedes pueden evaluar el x en cualquier valor y no hay problema. Entonces, no hay asíntotas verticales. Y si tomamos la función y la dividimos entre x, ese límite, bueno, si es un polinomio de grado mayor que 2, automáticamente ese límite les va a dar infinito o menos infinito, dependiendo del grado mayor del polinomio, o sea, el grado del polinomio. Entonces, se los voy a poner acá como una observación, pues para que no pierdan tiempo. Y es que, bueno, paso 2.
Si la función es un polinomio, en ese caso no hay asíntotas de ningún tipo. Entonces, si la función es un polinomio, en este caso no hay asíntotas. Bien, o sea, no tienen que matarse la cabeza en el caso de polinomios. Ya cuando sean divisiones de funciones, cuando sean logaritmos, por ejemplo, o funciones trigonométricas, ahí sí preocúpense, porque a veces las funciones trigonométricas o los logaritmos tienen asíntotas, ya sean verticales, horizontales, bueno, en fin, depende. ¿Listo? Pero en el caso de los polinomios, no hay tanto drama con esto. Bien, vamos con el paso 3, que es, ok, hacer el método del cementerio con puntos críticos, posibles puntos de inflexión y las asíntotas verticales. Y juega, en el caso de los polinomios no hay asíntotas, entonces solamente nos vamos a quedar con los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Bueno, ¿cómo fue que yo les enseñé a ustedes esto en clase? Pues vamos a hacer una tabla un poquito grande, pero la información que nos va a dar esa tabla va a ser primordial para poder entender cómo es el comportamiento de la función. Entonces, empecemos con los puntos críticos. Y en este caso los puntos críticos nos dirían -1 y 2. Muy bien. Por otro lado, los posibles puntos de inflexión, en este caso fueron 0 y 2. 0 y 2. No se asusten si hay puntos críticos y posibles puntos de inflexión repetidos. En la tabla vamos a ver si este valor es uno u otro. O sea, o es un punto crítico o es un punto de inflexión o qué pasa. Pero tenemos que hacer una tabla con los puntos que están ahí sin contar los repetidos. O sea, pues los repetidos se cuentan una vez y ya. Entonces, en este caso, vamos a hacer una tabla de valores para los siguientes puntos. Entonces, vamos a ordenar esos tres valores, pues sin contar el repetido, de menor a mayor. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí -1, por aquí el 0 y por aquí el 2. No tienen que estar puestos ¿en qué? En la misma unidad de medida. La verdad es solamente para estudiar el comportamiento. Entonces no tenemos que ponerlo pues con las mismas unidades. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosita. Por aquí yo voy a hacer una línea. Por aquí esta misma línea. Sobre los puntos que estoy utilizando para hacer el cementerio. Aquí voy a continuar la línea. Básicamente es para escribir la conclusión y también cuando tengamos que escribir si es o no es un punto crítico, perdón, un punto de máximo, mínimo o punto de inflexión. Bien, vamos a empezar a hacer también otra linecita acá, que es como para que se vea más ordenado. Y aquí vamos a escribir la primera derivada y aquí la segunda derivada. Hay algunos profesores que les gusta factorizar y hacer la ley del cementerio tal cual, que es con los factores y bueno,
No, la verdad, nosotros acá tenemos la utilidad de usar la calculadora. Entonces ustedes lo van a hacer, ¿ok? Creo que también ya les he enseñado cómo usar la calculadora con calma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así no nos estresamos tanto. Correrle un poquito. Bien. Y la derivada era 12x a la 2 menos 24x. Ok. Déjame, yo miro con la cosita. Ujú. Ok. Entonces, si miramos los signos de x menos 1, perdón, vamos a tomar los representantes. Alguien que sea más pequeño que menos 1, por ejemplo, menos 2. Alguien que esté entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos 0,5 o menos 0,2, el que ustedes quieran. No, no nos vamos a poner a pelear por eso. Pero bueno, siempre y cuando esté entre menos 1 y 0. Otro valor que esté entre 0 y 2, por ejemplo, el 1. Y alguien que sea mayor que 2, el 3. Y estos valores los vamos a evaluar en f' y en f2'. Y ustedes van a obtener lo siguiente. Bueno, para la primera derivada, si reemplazamos menos 2, esto nos va a dar negativo. Voy a poner negativo con rosadito. Y si ponemos los demás valores en la derivada, este me da positivo. Y de aquí en adelante todos son positivos. Pues evaluando, ¿no? Cuando hacemos lo mismo, pero en la segunda derivada, en este caso pasa lo siguiente. Si reemplazamos negativo 2, nos daría positivo. En menos 0,5 también nos daría positivo. Menos 12. Espérate. Ah, menos 0,5, sí, positivo. Este no tan negativo, el del 1. Y luego vuelve y nos da positivo. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer en su calculadora y pues es solamente saber el signo de ese valor que te da. Y ya con esto podemos identificar el comportamiento de la función en ciertos intervalos. Entonces, si la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente, pero la segunda derivada es positiva y cóncava hacia arriba. ¿En dónde? En el intervalo donde está ese signo, que sería desde menos infinito hasta menos 1. O sea, en ese pedazo ocurre este comportamiento. Lo podemos tomar abierto. Continuamos. Ahora f de x es creciente y cóncava hacia arriba.
Aquí sería creciente y cóncava hacia abajo. Y aquí es creciente y cóncava hacia arriba. Ya les pongo el color. Ujú. Bien. Y me falta indicar en qué intervalo, ¿no? En el intervalo -1, 0, en el intervalo 0, 2 y en el intervalo de 2 a más infinito. Porque aquí pues va para más infinito. Ok. Ahora vamos a mirar si los puntos con los que hicimos cementerio son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces vamos a mirar dónde hay cambio de signo en la primera derivada o en la segunda. Entonces, si nos fijamos en la primera derivada, o sea, acá en esta primer fila, solamente hay un lugar donde hay cambio de signo, o sea, donde cambia de menos a más. Y tenemos que analizar una cosita adicional y es la siguiente. Como estamos en un polinomio, los polinomios no tienen problemas al evaluarse en un número. Quiere decir que la imagen en -1 existe y lo mismo para 0 y para 2. Ustedes dirán, pero ¿por qué es importante mirar que las imágenes existan? Bueno, porque es que si la imagen no existe, no puede ser ni punto máximo, ni punto mínimo, ni punto de inflexión. O sea, ya desde el inicio queda descartado. ¿Por qué? Porque es que si el valor no se toma, pues no podemos decir ni que sea máximo, mínimo o punto de inflexión. Y ya les voy a hacer el dibujo para que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, si la función por un lado decrece y por el otro lado crece, pues, por ejemplo, aquí estamos diciendo acá decrece y luego crece, ¿verdad? El problema es que si este punto no se tomara, si acá hubiera existiera un hueco, pues ese punto no es ni de máximo ni de mínimo. Bueno, en este caso de mínimo. ¿Vamos bien? O sea, yo necesito verificar esto, o sea, que la función, la imagen de la función exista, para poder decir, oye, no, ese puntito sí lo estoy tomando. Entonces, en una función donde por un lado decrece, por el otro lado crece, y se toma la imagen en el punto, y además es continua, porque recuerden que si una función tiene derivada, automáticamente es continua. Entonces, ahora sí podemos decir, ah, bueno, si sube y baja, quiere decir que ese es un punto de mínimo. Entonces, acá como conclusión, podemos decir que x igual a -1 es un mínimo local. ¿Listo? Esa sería como una primera conclusión importante. Y fíjense que en la primera derivada no hay más cambio de signo. Y ustedes dirán, uy, pero esto tan raro, todas nos dio más. No pasa nada. Ustedes tienen que evaluar. Y si al evaluar les da un signo, pues ya, no pasa nada. Bien. Ahora, vamos con la segunda derivada. En la segunda derivada hay dos cambios, uno de más a menos y el otro de menos a más. Bien, entonces vamos con calma. Primero, aquí dice que es cóncava hacia arriba y luego cambia a cóncava hacia abajo, ¿verdad? O es cóncava hacia abajo, porque la segunda derivada es negativa, y te dice que luego se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces vuelve y juega. Si este valor no se estuviera tomando, podrían haber varios comportamientos raros. Por ejemplo, si fuera una asíntota, ahí tendríamos problemas. Bien, pero gracias a que la imagen sí existe,
pues podemos asegurar que el comportamiento es precisamente así. O sea, es cóncava hacia arriba y cambió a cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y es un punto en donde ocurre ese cambio de concavidad. Por lo tanto, esos puntos son puntos de inflexión. O sea, ahí sí podemos decir que son puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces acá podemos concluir con color, no sé, azul claro, que x igual a 0 es un punto de inflexión y del mismo modo para 2. Entonces acá tenemos 2 puntos de inflexión y un punto de mínimo local. ¿Listo? Bueno, fíjense que con esta tabla ya tenemos un montón de datos respecto al comportamiento de la función original. ¿Qué nos falta? Este era el paso. Ah, bueno, no había escrito. Este es el paso 3, que era hacer el cementerio para F' y para F2'. Entonces, pero es que queda como una tabla un poquito grande, pero con esa tabla ustedes dicen todo. O sea, ahí no se pierde nada. Listo. Creo que el paso 4 es hacer la tabla de valores para los que son máximos, mínimos o puntos de inflexión que ya los tuvimos que haber encontrado. Entonces, en este caso, vamos a hacer una tabla de valores con -1, 0 y 2, pero recuerden que es una tabla de valores con f, no con la derivada ni con f', no con f, porque la que vamos a dibujar es a f. Entonces, en este caso, del paso 4, pues vamos a hacer una tabla de valores con los puntos de mínimo, máximo o puntos de inflexión que encontramos en el paso anterior. Es decir, vamos a hacer una tablita que acá sería x y la función original que era, creo que era x a la 4, qué pena me devuelvo. Acá, esta función, para no tener que devolverme. Ok, tomamos la función original, que es esta. Y vamos a tomar los máximos, mínimos o puntos de inflexión que encontramos arriba. Es decir, -1, 0 y 2. Y los vamos a evaluar en la función. Entonces voy a poner el color moradito para que nos acordemos que este era un mínimo local y este era un punto de inflexión y punto de inflexión. Este es un mínimo local y estos dos eran puntos de inflexión. Y pues no hay más, ¿no? O sea, recuerden que eran máximos, mínimos, puntos de inflexión. Esos son los que vamos a dibujar. O sea, vamos a hacer la tabla con la función original. Entonces, en este caso, si evaluamos en -1, bueno, en -1 sería 4 menos 16, 12, y 12 más 1, 15. Sería 15. En 0 es 0. Y en 2,
rapidito. Dieciséis. Espérate. Menos uno. Ah, perdóname, acá cometí un error. Menos uno. Sería menos 16. Más 4. Menos 12. Ah, menos 11 es este. Qué pena. Este es negativo 11. Bien. Entonces, ahora sí, paso 5 es tomar el plano cartesiano. Recuerden que su plano cartesiano no tiene que tener las mismas unidades de medida en X y en Y. Y no se les puede volver un dolor de cabeza hacer este dibujo. Entonces, los puntos que realmente nos interesan serían, por ejemplo, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, aquí mi eje X lo voy a medir que cada dos cuadritos es una unidad. Entonces, este es menos 1, 1, 2 y ahí continuará. Pero pues la verdad no me interesan más, porque solo necesito dibujar menos 1, 0 y 2 en X. Pero en Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que cada cuadradito mide 2. 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Pero bueno, negativos. Esto sería 16. Y acá sería 10. Y aquí en la mitad sería negativo 11. Sí, porque si nos ponemos a contar de a 2 en 2 en la Y, pues nos va a dar una tabla absurdamente grande. Y no, ustedes pueden rescalar la X o la Y, pues a su conveniencia, no tienen que hacerlo con la misma unidad en X y la misma unidad en Y, o sea, la misma unidad de medida. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar esos puntitos con coordenadas X, Y. Entonces, cuando la X es negativo 1, la Y vale menos 11, o sea que sería por aquí abajo. Cuando la X es 0, la Y es 0, o sea, por acá, en el origen. Y cuando la X es 2, la Y vale 16, o sea que es aquí arriba. Y ahora vamos a utilizar estos comportamientos. Bueno, voy a copiar esto, no es que lo vaya a cortar ni nada, solamente que lo quiero copiar y pegar. Bueno, en realidad ni siquiera necesito eso, solo necesito esto, para que nos acordemos, para poder hacer el dibujo con tranquilidad. Listo. Este resumen era el que me interesaba. Bien, entonces, fíjense que me están diciendo que en el intervalo de menos infinito a menos 1, hasta ahí, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces, una función que sea decreciente y cóncava hacia arriba, ¿qué comportamiento debería tener? Bueno, si es decreciente, pues quiere decir que va hacia abajo, ¿verdad? Y es cóncava hacia arriba, o sea que debería ser algo más o menos así. Pero bueno, obviamente se ve horrible. Déjame ya lo hago con un dibujito más bonito. Entonces, digamos que el comportamiento es algo así, decreciente y cóncava hacia arriba hasta ahí. Y acá le ponemos esta flechita. ¿Por qué? Porque en las X, esas X se van para menos infinito. O sea, yo estoy tomando valores cada vez más grandes y negativos. ¿Listo? Y según esto, pues la función está decreciendo y es cóncava hacia arriba. Entonces cumple esta condición. Si quieren, venga y lo pongo con otro color. Pongo con verde, por ejemplo, como para diferenciarlo del azul. Listo. Entonces, por este lado, borramos esta cosa que fue en el primer intervalo
de menos infinito a menos 1. Ahora vamos en el intervalo de menos 1 a 0, que es este que está acá, de menos 1 a 0. ¿Listo? En ese intervalo me dice que la función es creciente y cóncava hacia arriba. O sea que, ¿cómo sería el gráfico en ese pedacito, o sea, en ese intervalo? Pues creciente y cóncava hacia arriba sería algo como así. Y fíjense que esos puntos que tomamos en el paso 4 son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente les van a decir a ustedes desde dónde inicia y hasta dónde termina ese comportamiento. Entonces, en el intervalo menos 1, 0, la función es creciente y cóncava hacia arriba. Creciente y cóncava hacia arriba. Y pues ese es el comportamiento que estamos dibujando en ese intervalo, desde menos 1 a 0 en X. Y pues ya lo dibujamos. Entonces vamos a borrarlo para que no me moleste. Y ahora vamos para el otro intervalo que es de 0 a 2. Entonces en el intervalo de 0 a 2 me dicen que la función es creciente y cóncava hacia abajo. O sea que si crece y es cóncava hacia abajo, tendría que ser algo como así. ¿Listo? Y ese es el comportamiento en el intervalo de 0 a 2, que es el que está ahí en color amarillo. Pero ya lo hicimos, entonces lo vamos a borrar para que no moleste. Y nos quedamos con el último intervalo, que nos dice que f es creciente y cóncava hacia arriba de 2 a más infinito, en ese intervalo, de 2 a más infinito. O sea, todo de ahí para adelante. Entonces, en ese intervalo, si es creciente y cóncava hacia arriba, pues quiere decir que es algo más o menos así. Acá cambia la concavidad. Casi me enredo. Y va hacia más infinito. O sea, bueno, va subiendo, porque es creciente y cóncava hacia arriba. Y ese sería el gráfico de esa función. Más o menos. O sea, pero fíjense que ya con eso tenemos un gráfico que debería ser muy parecido al real. Entonces dirían, profesor, pero ¿cómo comparo ese gráfico con el real? Pues haga el real, si quiere, con una calculadora graficadora y se saca esa duda. X a la 4 menos 4, si no estoy mal, menos 4x a la 3, creo, menos 16x, creo que es así. Te reviso. X a la 4 menos 4x al cubo más, perdón. X más. Bueno, ahí se ve horrible, pero déjenme y yo hago una cosita, porque ¿se acuerdan que yo hice un cambio en las unidades de medida? Pues ahora sí tiene más forma. Porque hice que las unidades en las Y fueran más, o sea, valieran más que las de X. Y ahora sí nos quedó algo parecido. Por eso les digo que es un esbozo, o sea, es algo parecido al gráfico real, pero pues no exactamente igual. O sea, yo no puedo decir que sea la misma, porque lo hice con un nivel de detalle, pues un poco tosco, ¿no? Aquí puedo verla un poquitico más pequeñita y vamos a poner aquí el dibujo de la real como para poder comparar y decir, ah, mira, se parece, no se parece. Voy a poner aquí el gráfico real a un ladito. Este paso 5 lo va a correr para acá arriba. Y aparte que lo agarre. Este lo voy a correr un poquito. Bien. Y esto lo voy a poner acá, pues lo voy a poner como en un rectángulo para que sea como algo para comparar. Este sería el gráfico real. Y este, el gráfico aproximado. Y fíjense que, bueno, más o menos se parecen, en especial porque acá las flechitas van hacia arriba. Aquí está el cambio de concavidad, mírenlo.
luego llega al origen, toma el valor mínimo local, que es este, y luego sigue, bueno, pues no subiendo, sino que está decreciendo, pero la gráfica debería ir hacia más infinito, porque es decreciente en todo ese intervalo desde menos infinito a menos uno. Entonces, ya con eso tenemos un comportamiento muy, pues sí, muy real respecto al gráfico completo de la función dada. Entonces, tenemos un comportamiento completo de la función. Entonces, por eso es que esto se llama un esbozo. O sea, es algo parecido al real, pero pues no es exactamente igual porque no estamos tomando muchos puntos. En realidad, ustedes acá se podrían haber inventado que subía más, o otra cosa por acá, o aquí que subía así rápido. Entonces, fíjense que habrían muchas interpretaciones del mismo gráfico. Entonces, pues, uno puede mirar el gráfico real y decir, ah, mira, así es el real. ¿Listo? Bueno, chicos, con esto terminamos esta bella clase. Les deseo una feliz noche o un feliz día.